es mi Jesús. Cuán hermoso es mi Jesús. Cuán bello es mi Jesús. Abra su Biblia. Vamos a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 1 y versículo 6. Capítulo 1, versículos 6 y 7 vamos a leer. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y leemos la palabra siempre honrando al que reina y vive para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cierra sus ojitos un momento. Padre, gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, por permitirnos, Dios amado, escudriñar tu palabra, por permitirnos conocer más acerca de ti por medio de ella, Señor, conocer más acerca de aquellos grandes hombres que tú llamaste, Señor, y usaste para que esa palabra llegase hasta nosotros el día de hoy, poderoso Señor. Padre, te suplicamos, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones y que me impulse a mí, Señor, y que impulse a mis hermanos a tener una visión más profunda acerca de lo que tú quieres hacer con esta congregación, lo que tú quieres hacer con la ciudad de Bakersfield, Señor, que es nuestro objetivo, Señor, que tu palabra sea propagada, Dios mío. Gracias, Señor. Dirígeme, oh Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Amén. Vamos a meditar un poco en esta palabra y quiero profundizar en el tema central, que es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Recuerdo, estaba quizás 10 años, 8, 9, 10 años, más o menos esa edad. En donde vivíamos no había luz eléctrica. Para cocinar tenía que ser a la antigua, como nos habían enseñado los abuelitos. Había que cocinar en algo hecho de barro ahí poner las ollas, pero sin gas, como el que utilizamos ahora. Y teníamos que utilizar entonces leña para poder tener el caldo o la sopa de frijoles o la sopa de pollo. Como a muchos de los mayores nos ha pasado acá, ¿verdad? Hemos tenido que pasar por esa situación, cocinar con leña. Y me recuerdo que en el tiempo del verano mi papá nos llevaba a las montañas y yo me subía a unos árboles bien altos, árboles que tenían madera seca, o muchos que tenían ramas que casi se iban a secar, y las cortábamos y preparábamos para el invierno tener leña, porque en el invierno es más difícil salir y buscar leña. Entonces hacíamos un buen montón de leña y se secaba para el tiempo del invierno y teníamos. Pero a veces se había cocinado demasiado o no se colectó mucha madera, y entonces teníamos que en el pleno invierno salir y buscar leña para cocinar. Y ahí se ponía la cosa bien difícil, porque primero normalmente era lluvioso, y eran varios días de lluvia. Y había que salir a veces cuando recién se detenía la lluvia e ir a buscar donde había algo para poder cocinar, si no, no se podía cocinar. Entonces, cuando se iba y se encontraba esa madera, no estaba seca, estaba húmeda o bien mojada. Entonces, aún así mojada, había que llevarla, y mi mamá con los pocos, con el poco, no sé cómo se llama, con el que enciende la carne, ¿cómo se llama, hermanos? El carbón. Con el poco carbón que había quedado de la madera última que se había quemado,
Entonces, con esa lograba encenderla y que pudiera secar a la otra madera, la ponía alrededor de esa cocina de barro y ahí un proceso para que se secara, pero finalmente se secaba y podía echarla al fuego y ese fuego seguía encendido y seguía cocinando, pero a veces se ponía difícil obtener esa madera. Entonces, así sucede muchas veces al cristiano. A veces se pone bien difícil echarle leña al fuego espiritual, a ese fuego que arde en nosotros. Y de eso quiero centrarme en esta noche. Si cambias ahí, Samuel, please. Gracias. Vamos al versículo número 1 de 2 Timoteo capítulo 1 y vamos a ver quién escribe esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Voy a pedirle a un hermano servidor si me puede compartir agua, por favor. Fíjese, el apóstol Pablo es la segunda carta que escribe a Timoteo. En la primera carta el apóstol Pablo ha estado en libertad, ha salido en libertad de su primera prisión fuerte, digámoslo así. Y está en libertad escribe esta carta, la primera carta de Timoteo. Y más que una carta, esa primera carta a Timoteo, si usted la lee detenidamente, están todas las instrucciones, procedimientos, cómo se debía cuidar él y cómo debía guiar al pueblo en amor, en misericordia, en paciencia, enseñando la palabra recta y justa, prácticamente un manual. Cómo poder dirigir al pueblo de Éfeso. Entonces, pero esta segunda carta que escribe el apóstol Pablo ha sido capturado nuevamente por los romanos y de aquí ya no va a salir más. De aquí va a ser ejecutado, va a ser muerto, y él al final de este segundo libro hace mención de eso, porque yo ya estoy listo, dice, para ser sacrificado y he terminado mi carrera. Y ya solo está esperando la corona que el Señor le va a entregar. Pero el apóstol Pablo conoce a Timoteo, según algunos críticos de la Biblia, algunos estudiosos de la Biblia, creen que cuando el apóstol Pablo llega por primera vez a esta ciudad, se me escapó el nombre ahorita, pero llega a esta ciudad y por ahí conoce por primera vez a Timoteo. Pero en su siguiente viaje misionero, Timoteo ahora se une al apóstol Pablo y empieza desde ahí a ser discipulado y enseñado por el apóstol Pablo. Timoteo, la Biblia lo describe como un joven, pero desde el momento que pensamos que tenía la libertad de salir y moverse con el apóstol Pablo, quizás estamos hablando de 18, 20 y algo de años, un joven ya bastante firme en sus decisiones. Entonces empieza a pegarse con el apóstol Pablo y a ser un discípulo que no se va a despegar hasta el día de la muerte del apóstol Pablo. Entonces Timoteo ha estado aprendiendo de la manera de actuar, la visión que tenía el apóstol Pablo, en lo que había creído, y todo eso el apóstol Pablo se lo transmitía a él. De tal manera que cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los de Corintios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses, lo toma como un colaborador, como un asistente, como alguien que está apoyándolo siempre en el ministerio y que no lo ha dejado. Y según vemos, no lo deja, sino que se mantiene firme ahí, siendo discipulado y aprendiendo. Pero aparte de verlo el apóstol Pablo como un asistente, como un servidor de Jesucristo, un compañero de trabajo, vemos en la primera carta a Timoteo que dice a mi hijo en la fe. Va un poco más allá ese sentimiento. Y en la segunda carta que escribe dice a mi amado hijo
amado hijo. Entonces ha llegado el momento en el que ha trascendido esa amistad profunda en un sentimiento más allá, como un padre espiritual que ama a este hijo. Y a Timoteo lo toma, lo enseña, lo discipula, y prácticamente el objetivo del apóstol Pablo es de que Timoteo sea uno de los principales a cargo y de dirigir cuando él falte. Entonces esa era la visión del apóstol Pablo, porque veía en Timoteo a alguien con una fe profunda y que verdaderamente estaba interesado en las demás personas, en servir, en ayudar, en enseñar. Y por eso es que vemos al apóstol Pablo enviándolo a diferentes lugares con cartas, con mensajes, para que fueran alimentados espiritualmente las congregaciones de Corinto, por ejemplo. Entonces, llevando ese mensaje, siendo servicial en todo momento. Ahora, en el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, es importante que veamos esto. Me llama mucho la atención la situación de Timoteo. Tenía una familia mixta, digámoslo así. Su mamá y su abuela eran judías, pero el papá de Timoteo era un griego. Entonces, lo que me llama la atención acá es de que normalmente cuando el hombre de la casa tiene una cultura y una mentalidad, una visión, normalmente este hombre influye a la mujer y casi que la oprime o la presiona para que crea como él cree. Pero en este caso, aunque normalmente el hombre tuvo que haber hecho eso, digámoslo así, el papá de Timoteo, influirlo en sus creencias religiosas, en su idolatría, pero vemos a la mamá y a la abuelita de Timoteo influyendo en el camino verdadero de Dios. Y eso podemos ver de que es parte de Dios, esa fe que venía desde la abuelita, después a su mamá, y su mamá se la transmite a él la tomó como una fe profunda, una fe verdadera, una fe no fingida, una fe sincera que demostraba amor y misericordia y el deseo de ayudar para con los demás. Entonces, eso estaba en Timoteo. Y Timoteo tenía la opción de decidir tal vez lo que su padre le había enseñado. Tenía la opción de hacerlo, porque ya era grande, ya era un joven, podía tomar sus decisiones. Pero eso que le enseñó su abuelita y su madre influyeron tan profundamente que él se inclinó por lo verdadero, por el camino de Dios, del Dios eterno. Y eso creo que debemos de hacer nosotros como padres también, esforzarnos. Así, en el caso de mi padre inició recibiendo la bendición, mi padre la ha transferido a mí por misericordia de Dios, y mi objetivo es que mis hijos de igual manera obtengan esa fe no fingida, esa fe sincera, el deseo de seguir a Dios y de servir, no porque me traigan a la iglesia, no porque mi esposa me obligue a venir, no porque a su esposo lo obligue a venir a usted como mujer, no porque ustedes como padres traigan a sus hijos a la fuerza, sino que sea porque tienen el deseo en su corazón y que no hay una fe fingida. Así de que una de las claves en este sentido es enseñarle a nuestros hijos con amor, con misericordia, con paciencia, con tiempo, y no someterlos, no obligarlos, no insistirles, no presionarles, pero traerles con amor a este lugar. Hablaba con un hermano el día miércoles en una célula, y comentábamos acerca de cómo sus hijos han aceptado a Cristo Jesús. Y me decía él de que en ningún momento él le insistió a sus hijos para que sus hijos se convirtieran, sino que el ejemplo de ellos como padres y la asistencia a la iglesia, el que ellos estuvieran enfocados en escuchar la palabra, la misma palabra ha ido trabajando en sus vidas y han decidido dar el paso de creer en Cristo Jesús. A mí me tocó un poco difícil. Mi padre era pastor allá en El Salvador, desde allá era pastor. Y no sé, yo entiendo su situación de lo que él hizo en mi vida, cuando quería influenciar a Cristo para que yo lo aceptara, para que yo viviera conforme a su voluntad.
Pero hay algo que yo considero de que hizo mal, y hasta ahora no he hablado de eso con él, pero un día me voy a sentar y voy a conversar. Creo que en esta convención que hay se me va a añadir, y ahí vamos a tener que hablar de estas cosas. Pero nada más como comentario. Mi padre muchas veces me insistía que pasara al frente y entre la congregación y que aceptara a Cristo Jesús. Tendría 10 años, 12 años más o menos. Y que pasara y que aceptara a Cristo Jesús. Varias veces sucedió así y yo no pasaba. Pero una vez que estuvo bien insistente, que ya sentía demasiado fuerte, como que si no aceptaba, me iba a caer al llegar a la casa. Entonces, tuve que ceder y pasé, pero en mi corazón nunca tomé en cuenta esa aceptación de Cristo Jesús que hice, porque fue de la boca para afuera y fue porque me presionaron. Y me sorprendió que cuando hablábamos con este hermano me dice, no, uno de mis hijos se convirtió así que escuchando un mensaje y de repente lloraba y lloraba. Wow, digo yo, el Señor como transformó y trabajó en el corazón de este joven. Pero eso fue por el ejemplo de sus padres. Yo creo que la clave es que seamos ejemplo y que los discipulemos y que los instruyamos bien. Si su esposa o su esposo no es cristiano, el que está convertido tiene la responsabilidad y la obligación de hacerlo, pero con amor, no metiendo a la fuerza el evangelio, sino que ellos vean el cambio en nosotros y ellos van a querer seguir nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser. No vaya a obligar a su hijo a que venga al altar y acepte a Cristo Jesús, porque no va a ser sincero. Yo lo hice hasta cuando estaba con mi esposa. Yo conocía todo del evangelio, había visto el caminar, pero yo realmente en mi corazón nunca me había convertido. Había algunas cosas ahí que no estaban bien. Pero cuando llegó el problema matrimonial ahí a mi vida, entonces tuve que buscar a Cristo Jesús, y ahí sí fue de corazón. Corazón, lágrimas, arrepentido y dispuesto a servir, y aquí estoy parado, gracias a Dios. Gloria a Dios. Así de que yo sé que mi padre estaba pensando, y si viene Cristo y este muchacho no se ha convertido, se queda. Yo sé que esa era su mentalidad, porque ahora como padre puedo pensar lo mismo de Timoteo, pero no voy a utilizar esa metodología para que él se convierta. Él lo hará porque el Señor tocará su corazón. Amén. Y también usted, ¿verdad, pastor? Amén. Entonces, eso debemos hacer, amados hermanos. Ok, entonces, Timoteo tenía una fe no fingida, y eso captó la atención del apóstol Pablo, a diferencia de otros hermanos que a veces tenían altos y bajos, a veces eran bien motivados, y amén, y sí, amén, hermano, y vamos a servir, y vamos a hacer todo, y de repente, otra vez. Y de repente, amén, gloria a Dios, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y otra vez. Pero Timoteo no. Lo vemos desde el momento que el apóstol Pablo echa la mirada en él, el Espíritu Santo hace sentir de que tenía algo especial ese joven, algo que lo iba a impulsar a seguir adelante y que no iba a abandonar al apóstol Pablo, de tal punto que el apóstol Pablo lo mira como un hijo, amado hijo, un hijo en la fe, no un hijo en la carne, pero un hijo en la fe. Y dice que se acuerda de sus lágrimas y quiere ver para consolarlo y abrazarse y sentirse felices los dos. Un amor profundo que nació de ese deseo de servir a los demás. Los dos tenían la misma visión. Y dijo el apóstol Pablo, aquí se va a descargar entonces lo que yo necesito dejar, un legado, un discípulo, un buen servidor, un buen líder. Y eso hizo con Timoteo. El apóstol Pablo había sentido eso de parte de Dios. Este va a ser uno de los principales, aunque estuvo el doctor Lucas también, estuvo Marcos, estuvieron otros sirviendo al apóstol Pablo, pero quizás como Timoteo fue uno de los principales y captó su corazón por la entrega, por el deseo, por el amor a los demás. Ahora, los que son líderes en esta congregación, los que son ministros de alabanza, los que son maestros en la escuela dominical, los que son diáconos, sugieres, los que tienen cualquier cargo en esta congregación, ustedes tienen esa posición, porque el Señor puso en el corazón del pastor o de los líderes principales, de los supervisores, de que usted estaba elegible porque usted tiene una fe no fingida, y por eso que usted tiene esa posición. No le hemos dado esa posición, no se le ha dado esa posición de parte de Dios, porque no teníamos a quién agregar. A usted se le ha agregado, se le ha dado esa posición, o se ha agregado al ministerio para servir, porque usted, hemos visto que en usted
no hay una fe fingida, sino que hay una fe verdadera de parte de Dios en su corazón. Así de que ayúdenos a que siga usted demostrando eso, no solo para con nosotros, sino para el Señor, que es para finalmente quien nosotros trabajamos y servimos, para que las almas se puedan convertir a Cristo Jesús. Pero el llamado que ustedes han recibido a servir, y muchos de ustedes que están siendo discipulados y que tenemos en la mira para llamarlos a servir, es por su fe no fingida que tienen y porque verdaderamente quieren servir no solo a Dios, sino a sus hermanas, a sus hermanos y a la ciudad de Bakersfield, que tenemos que luchar para poder salvar esas almas y que vengan a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, démosle palmas a nuestro Dios. Versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios. El fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, yo les acabo de decir de que Timoteo no tenía una fe profunda en Dios. Una fe no fingida, una fe sincera. Pero ahora entonces pensamos, ¿por qué el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo? Tienes que animar, tienes que avivar ese fuego del don que Dios ha puesto en ti. Y hay muchos comentarios acerca de esto, pero si vemos así en los más principales, en lo que se lee en los diferentes libros de la Biblia, lo que podemos encontrar en las cartas que escribe Pablo, y podemos ver en una de las cosas, en el caso personal de Timoteo, sabemos de que estaba mal del estómago y que también tenía otras enfermedades que lo achacaban, que quizás lo hacían sentirse a veces como que no podía, que tal vez tenía que dejar de servir al Señor. Podría ser. Aunque vemos al apóstol Pablo que de igual manera tenía un aguijón, pero él estaba firme y presente con la convicción, con la visión de Dios, que aunque Dios mismo no le quería quitar ese aguijón que tenía, no sabemos si era en su ojo, no sabemos exactamente qué era, hay algunas hipótesis, pero aún él así motivaba a Timoteo para que de igual manera, en medio de esas enfermedades o problemas que pudiera tener, que él siguiera avivando el fuego del don de Dios que había en él. Porque era necesario, aún en medio de las enfermedades, que lo siguiera haciendo. Otros piensan que como ya el apóstol Pablo está en prisión, y en los últimos capítulos de esta segunda carta, él le dice que ya está listo para ser ejecutado. Entonces como que eso le baja tal vez la moral a Timoteo, y el apóstol Pablo tiene que en sus últimos momentos desde la prisión, cuando muchos otros hermanos que iban y lo visitaban lo habían abandonado, desde ahí, en medio de la soledad, en donde algunos pocos lo visitaban, desde ahí motivaba a Timoteo para que siguiera firme en la predicación de la palabra. Entonces, tal vez Timoteo se podía sentir triste porque lo habían agarrado, porque se había levantado una gran persecución en contra de todos los cristianos. Él estaba en Éfeso, Timoteo, había un lugar de idolatría, panteones de dioses, no uno solo, sino montones de dioses a los que se adoraban. Entonces, había situaciones difíciles que estaban pasando. Pero el apóstol Pablo le dice, aún así, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando hayan problemas, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, porque así tiene que ser. En medio del problema, en medio de la dificultad, tenemos que avivar ese don que Dios nos ha dado. Ese fuego tiene que levantarse en nuestro corazón y mantenernos firmes siempre, ser constantes en el servicio a Dios. Porque cuando somos constantes podemos alcanzar metas como congregación aún más allá de la visión que tenemos. Pero tenemos que ser constantes y tenemos que ser firmes. Pero si estamos decayendo y levantándonos y cayéndonos, eso no funciona, eso no sirve. Eso es peligroso. Peligra nuestra vida espiritual. Ahora, hay enfermedades en nuestras vidas. Yo acabo de pasar por una situación bien difícil, una alta presión, mi corazón casi se salía, mi cabeza casi sentía que se me explotaba. Nunca me había enfermado tan grave como esa vez.
Y quizás muchos cuando se enferman o caen en una de las situaciones esas, lo primero que empiezan es, máxime cuando es de alta presión, que es por el estrés y por tantas cosas y por mucha grasa que tal vez se come. Pero normalmente la gente piensa, ok, voy a bajarle mejor. Y lo primero que empieza a bajarle al ritmo es a las cosas de Dios, a alejarse de los ministerios, porque dicen, no, pues mucha presión, mucha tensión, voy a descansar mejor, voy a dejar este don un ratito, vamos a sacarle la leña a ese fuego y ahorita que se quede tranquilo porque me siento mal y ya no. Y empieza a pensar, a debilitarse y a querer tirar la toalla. Cuando nosotros debemos de avivar el fuego del don de Dios que está en mí, que Dios lo ha puesto para que yo lo mantenga encendido. Pero muchas veces una enfermedad nos quiere derribar. Y yo dije, no es posible. Tengo que levantarme y seguir adelante. Entonces, en vez de entregar las posiciones que tenía, y me acababan de dar la posición de supervisor. Y ya iba a decir al pastor, no, pastor, fíjese que ya me enfermé y mucha alta presión y búsquese a otro supervisor. Además, ni sirvo ni soy bueno para esto. Estoy aprendiendo. Entonces, no, pastora, ponga otro porque yo no sirvo para esto. Entonces, ¿se imagina usted? Estaría sentado y deprimido escuchando que otros predican y sintiendo que la palabra me llega porque no me levanto, porque el fuego en mí se apagó. Pero no, el Señor me ha llamado a mí que cuando hay en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, yo tengo que levantarme porque hay una misión, hay una visión que Dios ha puesto no solo en mi corazón, en el corazón del pastor, en el corazón de cada uno de ustedes, que esta congregación debe de crecer y cada uno de nosotros somos parte de ese crecimiento que se va a seguir dando en esta iglesia. Pero debemos estar firmes, debemos estar parados y en la mirada directa en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, así debe de ser, amados hermanos. Démosle palmas a nuestro Dios. Que una enfermedad no lo tire al piso, que una enfermedad no lo haga dejar su ministerio, que una enfermedad no lo haga alejarse de Dios. Manténgase firme. Si le dan un ministerio y usted siente que no la hace, dígale al Señor, yo te voy a servir y ayúdame, que aunque si no me quitas esta enfermedad para prueba mía, ayúdame a que pueda hacer el trabajo al que tú me has llamado a realizar. El apóstol Pablo lo hizo enfermo, Timoteo lo hizo enfermo. ¿Y por qué? Porque estaban con la visión del crecimiento, de alcanzar a aquellos necesitados. Esa debe de ser nuestra visión. Ahora, ¿cómo vamos a hacer de que ese fuego, ese don que Dios nos ha dado y ese fuego lo mantengamos encendido? ¿Cómo vamos a hacer? Usted ya lo sabe y lo repetimos constantemente. Doble sus rodillas, ese es echarle leña al fuego. Abra la Biblia, léala una y otra vez, eso es echarle leña al fuego de su corazón, del espíritu que se mueve en usted, que arde en usted. Asista a la iglesia. Fíjese, somos muchísimos y los martes muchos quizás pudieran venir, pero se quedan. Pero eso es parte de echarle leña a su fuego espiritual, porque su espíritu se mantiene encendido y conectado con Dios y nos ayuda a estar enfocados en la misma visión. Pero si solo venimos los domingos, pues hay problemas. Le estamos echando un palito y luego ya cuando vemos que se va a apagar la llama, otro palito, y ya venimos a los 15 días. Pero no, hay que ser constantes en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la asistencia a la congregación y en servir, que muchos de ustedes tienen dones de predicar, de abrir su casa como anfitrión, de ministrar en la alabanza, pero le sacaron toda la leña a ese fuego y ahí está apagado, ahí está quieto. ¿Qué está sucediendo? Necesitamos regresar esa leña otra vez y avivar ese fuego del don de Dios que está en usted, porque para eso lo ha llamado. Muchos piensan, no, yo me convierto a Cristo y voy y escucho la palabra y leo la Biblia y ya. No, esto para tener un avance más profundo, cada uno de nosotros somos elementos fundamentales, somos miembros de esta congregación y juntos ayudamos a sostener esta iglesia. Si le dejamos toda la carga al pastor, esto sería difícil, pero necesitamos cada uno de nosotros echarle leña a ese fuego, que arda
en nuestro corazón, el deseo de servir a Dios, el deseo de predicar su palabra, el deseo de ministrar en la alabanza, el deseo de servir en cualquier área, pero que arda en nosotros, para que cuando, por ejemplo, mañana miércoles, que vayamos y prediquemos la palabra, que vayamos con ese fuego en nuestro corazón, ese don que Dios nos ha dado para predicar. Cada uno de los que ha sido puesto como líder es porque usted tenía ese don, ese talento para poder compartir la palabra. Así de que ahora es la responsabilidad de cada líder que le eche leña a ese fuego. Y cuando se pare mañana, que no diga: Dios les bendiga, hermanos, estamos un miércoles más aquí para ver si el Señor nos habla. O se para: Dios les bendiga, amados hermanos, estamos listos para predicar la palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir de la palabra? Ahora el Señor nos va a hablar. Hay que adorar a Dios, hay que servir a Dios, hay que dejarnos guiar por su palabra, pero con motivación, con ánimo. Una de las cosas que siempre me ha gustado hacer a mí en la célula cuando voy es no predicar sentado, porque eso al predicador no lo mantiene activo, sino que se queda sentado y también le puede dar sueño y se va a dormir con todos los hermanos ahí. Entonces, una recomendación es: yo sé que es un grupo familiar, pero si usted se para, hay más autoridad y puede dirigirse y verlos a todos, dirigirse a cada uno de sus ojos directamente, compartir la palabra con amor, con sabiduría, pero con autoridad de parte de Dios. Tiene que llevar fuego esa palabra. Y no un fuego de una motivación externa, sino que venga de parte de Dios para nuestras vidas. Porque cuando predicamos esa palabra ahí en la célula, con autoridad, con amor, la gente va a querer: hermano, ¿y qué tiene usted? Ese fuego que tiene, compártalo conmigo, hábleme, dígame cómo funciona eso. Yo también quiero sentirlo, yo también quiero servir. Y así podremos hacer aún más discípulos. Pero si nos miran decaídos, los hermanos van a decir: mejor ya no vengo a la célula. Y vamos cerrando la célula. Pero la idea es que estas células crezcan y se multipliquen y se vuelvan a multiplicar, y que más almas sigan siendo alcanzadas. Si nosotros tenemos el fuego de Dios en nuestro corazón, en ese don que Dios nos ha dado, si ese fuego está encendido, entonces podremos nosotros motivar a los demás, y esta ciudad de Bakersfield va a ser propagada con el evangelio verdadero, un evangelio recto de parte de Dios. Pero tenemos que estar firmes, amén. El versículo número 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo le dice: mira, Timoteo, Dios no nos ha hecho cobardes, no nos ha llamado para ser cobardes, sino que nos ha dado una valentía, una fuerza, un espíritu que nos guía siempre donde vamos. Y el apóstol Pablo era el ejemplo más claro. ¿Cuántas cosas no le sucedieron al apóstol Pablo? Pero aún así siempre estaba él al apresto del evangelio, listo para predicar la palabra en las cárceles, en los barcos, en los lugares donde se encontraba la gente. Si lo seguían y lo apedreaban, regresaba después. Y él seguía predicando la palabra. ¿Sabe que al final en el capítulo número 4, déjeme ver si lo ubico por acá. Ahí está, capítulo número 4 y versículo 5 de segunda de Timoteo dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, el apóstol Pablo le dice: yo soy ejemplo. Ahora, sé sobrio tú, está firme, motívate, sigue adelante, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado, pero yo ya terminé mi carrera y yo considero que lo he hecho bien, yo me he entregado todo, pero ahora te toca a ti. Y en otros versículos menciona, por ejemplo, dice: consérvate puro, no descuides el don que hay en ti, pelea la buena batalla de la fe. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Aquí tomé varias palabras claves de diferentes versículos de Timoteo, y esto es lo que le insiste el apóstol Pablo. Anímate, sigue adelante, persiste en todas las situaciones difíciles, mantente en la doctrina, en la visión. El apóstol Pablo estaba preocupado porque él sabía que estaba pronta su muerte. Le dice que haga lo posible de ir antes de que el sistema climatológico se lo impidiera, pero no se sabe si logró llegar. Yo creo que tanto era su amor y su pasión que quizás tuvo que haber ido y verlo y abrazarlo por última vez quizás y despedirse, pero si no, esa era la carta de despedida. He peleado la buena batalla y ahora te toca hacerlo a ti. Ahora le toca a usted, me toca a mí, nos toca a cada uno de nosotros servir al Señor y pelear la buena batalla, no por el deseo de ganar la corona que se está preparada allá, sino porque tenemos que tener ese anhelo, esa pasión por compartir este evangelio, porque la gente que anda perdida, la gente que está metida en brujerías, en drogadicciones, en prostitución y en cuánta cosa que el enemigo lo ha enrollado, para que esa gente sea liberada, lo tenemos que hacer por pasión, por amor, por entrega, no solo por salvarnos a nosotros mismos, y hay que ver a los demás cómo se salvan. Amados hermanos, líderes, anfitriones, servidores, avivemos ese fuego que hay en nosotros, ese don que Dios ha dado, echémosle leña, hagamos todo lo posible de servir de todo corazón a nuestro Dios, que ninguna enfermedad, que ningún problema nos detenga de mantener esa llama encendida en nosotros que nos guía a toda verdad y a toda justicia y a servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase en pie, amado hermano. Póngase en pie. Vamos a hacer una oración. Quiero que levante sus manos al cielo y cierre sus ojos. Y conforme a lo que usted sienta, comprométase con el Señor. Si es un predicador, si es un anfitrión para el día de mañana, comprométase con el Señor. Dios amado, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por lo que has hecho, Señor. Levante su voz. Clame al Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has llamado a servir como líderes, como anfitriones, como diáconos, como ujieres. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Dios mío, a veces pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor amado, que avives ese fuego en nosotros, Señor, de ese don que has puesto en nuestras vidas. Necesitamos servirte, necesitamos entregarnos de todo corazón, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestras vidas siempre, Dios mío, y guíanos, porque nosotros solos nada podemos hacer. Que mañana y que cada miércoles y que cada día que se predica tu palabra en esos grupos familiares haya victoria, poderoso Padre. Que cada uno de mis hermanos líderes se pare con autoridad, con amor y con paciencia a enseñar tu palabra, y que esa palabra haga efecto en los corazones de aquellos que le escuchen, Dios mío. Fortalécenos a cada uno de nosotros, porque tú nos has llamado para el avance del evangelio, Señor, y esta obra, Señor, no para en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Dios me les bendiga, hermanos.